Buenos días, iglesia. Me siento tan cerca de esta iglesia. Ustedes son personas que oran y su amor por el Señor es tan evidente y obvio. El ministerio del pastor Darrell es como un hermano para mí y su esposa, Minister Tara. Y Dios está remunerando eso con mucho fruto en la iglesia. Es en realidad inspiradora y lo compartieron algunos de nuestros pastores, es lo que es el drive-thru prayer. Y lo que es con nosotros, hacerlos una bendición para este país. He dirigido a muchas personas que están aquí, incluso a llevarlos hacia el Dios. Si todas las iglesias hicieran lo mismo, podríamos estar en otro lugar, levantando el nombre de Jesucristo en nuestra comunidad. Así que amo eso. Quiero compartir con ustedes algo que no he compartido públicamente antes. Y quiero compartirlo con ustedes primero, de que Dios me ha dado la oportunidad de ser envuelto en el entrenamiento de pastores en un programa nuevo que se está abriendo. Y yo tengo toda esperanza de que será para la gloria del Señor, para estudiantes de seminario y de la universidad, que serán los pastores de nuestra generación. Si Dios me da las fuerzas para hacerlo, pienso que va a ser maravilloso. Y voy a apreciar de que la iglesia ore por esa nueva oportunidad que Él se me ha dado a mí y agradezco al Señor por eso. El mensaje que vamos a hablar el día de hoy, preparando para Acción de Gracias, el pastor ha encargado este púlpito santo para a mí por las próximas 2 semanas, pero no puedo encontrar otra temporada más apropiada para esto, hablar acerca del libro de Ruth. Son 4 capítulos y vamos a ver 2 el día de hoy y concluiremos la temporada de Acción de Gracias la próxima semana a ver al final del libro. Es magníficamente un libro acerca de la fidelidad de Dios. Así que creo que nos va a bendecir a todos nosotros cuando comencemos a ver esto. Palabra del Señor. Así que primero, únanse a mí en oración, si pueda. Señor, te pedimos por tus misericordias que tu Espíritu Santo esté con nosotros y abra nuestros corazones y nuestra mente. Solamente como tú puedes hacer, Espíritu Santo, abre las Escrituras para nosotros. Bendice todo lo que hablamos y lo que digamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver el libro de Ruth y quiero dar un poco de historia acerca antes de comenzar. Voy a tratar un nuevo método de entrenar pastores y este es que nosotros damos narración expositiva. Y creo que es muy útil si nosotros los lleváramos a hablar acerca de esto, de la narración. Porque a nosotros nos gustan las historias y es más fácil para nosotros recordarnos con una historia. Dios mismo en sí habló por muchas palabras en muchas historias. Y creo que nuestros corazones están diseñados para recibir lo mejor. Así que quiero tener esta narración con puntos expositivos, pero quiero contarlo con esta narración. Al comenzar estos 2 capítulos primeros va a poner la escena, pero la siguiente semana veremos la gloria. Esta semana ustedes verán el sufrimiento y la siguiente semana ustedes verán la gloria en este mensaje del Evangelio. El libro de Hebreo, en nuestras Biblias está separado el libro de Ruth del Evangelio anterior, pero en la Biblia hebrea está aparte de lo que es el libro de Jueces. Así como les dije, en la Biblia hebrea es parte del libro de Jueces. Y aconteció que en los días que gobernaban los jueces en Israel, como ustedes saben, en este tiempo es una temporada difícil para la gente de Dios, porque sus corazones se habían apartado del Señor. Así que Israel estaba en un patrón de apostasia y ir hacia la adoración de ídolos, y trajo juicio sobre la tierra Dios.
y dio unas circunstancias difíciles, así que las personas por medio de esas maneras regresaban a arrepentirse y los podría salvar porque no había reyes porque cada quien estaba haciendo lo que era bien en sus propios ojos. Así que recogemos después de eso. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, en el verso 1 de Ruth, la nación había caído en desobediencia y no estaba de acuerdo con Dios, pero él enviaba un juicio. Pero el juicio es para que traiga arrepentimiento a las personas. Y creo que es una lección que de todos deberíamos entender, que los juicios de Dios en las dificultades son para traer arrepentimiento por su misericordia. Pero eran tan severas que una familia en Belén, y ese nombre es muy precioso para aquellos que compartimos la fe cristiana, es porque realmente nació el Salvador. Esta es parte de la historia de Navidad. Así que pasa 1200 años antes del nacimiento de Jesucristo, pero ya conocemos acerca de esta pequeña villa llamada Belén, que significa la casa de pan. Así que un hombre de esa ciudad fue a vivir en el país de Moab, ella y sus 2 hijos. Había tanta hambruna que tuvieron que irse al frente del océano a Moab. Y quiero que escuchen que la palabra Moab es una palabra hebrea. Moab significa en hebreo Ob, las últimas 2 palabras, Ab, como padre, Abba, y y Mo es from, ¿de dónde? Que dice que es desde el Padre. No, no es de que el Padre Dios. Estas palabras esta ciudad fue en base al padre de Moab. Pero ¿quién es Moab? Regresa hasta atrás el juicio de que Dios tuvo acerca de Sodoma, porque Sodoma era una ciudad que era muy, muy malvada. Y ustedes saben que toda esa ciudad fue consumida. Pero antes de eso, Dios tiene que sacar a una familia que realmente era con fe, y ese es Lot, que era el sobrino de Abraham. Así que Lot era justo y estaba en esta ciudad malvada, pero él había perdido a su esposa, que no tenía fe, y sus hijas eran muy pobres en su fe, pero aún así tenían que ellos fueron rescatados para salir de lo que antes de la destrucción. Cuando Dios te saca de algo, no regreses a ver a dónde te sacó, a esa esclavitud de la cual Dios te sacó. Así que como su esposa no cumplió con eso, ella se volvió un pilar de sal, que significaba infertilidad. Ella se murió por falta de fe. Jesús también recordó a Jerusalén para que ellos se vayan de Jerusalén antes de que destruyan el templo la segunda vez por los romanos. Y les dice, recuerden la esposa de Lot. Es una lección que nosotros que tenemos que recordarlo. Bueno, una vez que ellos salieron de Sodoma, y Lot y todos sus parientes, sus amigos perdieron en la destrucción de Sodoma, es devastadora. Y encontraron un refugio en una cueva en las montañas, Lot y sus 2 hijas. Como las hijas de Lot pensaron que no habían otros hombres en la tierra, y crearon un plan muy malvado. Así que lo emborracharon y fueron con él. Ellos tuvieron relaciones con él para conseguir una semilla de parte del padre. Cada una de ellas concibió de su padre y trajeron estos 2 hijos, que fueron Moab y los Amón. Estas 2 familias eran hostiles, estas naciones, pero eso salió de parte del incesto, porque Moab significa incesto. Ellos también eran, como verán, estos 2 eran sus hijos y también eran sus nietos. Así que Moab
regresa a reconocer este incesto, este inicio malvado de estas personas que son hostiles al Señor. Y esto estaba al otro lado de Judá. Y estaban opuestos a Israel y eran realmente enemigos de Israel. Y querían ir a la ciudad de Moab, los israelitas, pero fueron negados. Incluso el rey de Moab se contrató un poeta para que pudiera hablar en contra de la iglesia de Israel, pero él no lo pudo hacerlo, tuvo que bendecirlo. Pero los moabitas tuvieron. Y Dios jugó a los moabitas porque algunos israelitas quisieron tener relaciones con los moabitas. Así que Dios jugó eso. Pero los moabitas eran tan fuertes que incluso llegaron a gobernar sobre los israelitas. Incluso la ley de Dios decía donde que ningún moabita podía entrar dentro de un templo israelitas. Pero ¿por qué pasó eso? Es que tal vez Dios no tenía misericordia sobre la gente de Moab. Los judaítas sabían que toda esta historia era acerca del juicio de Dios, que no es bíblico como nosotros podamos ver. Elimelech dejó y su esposa Naomi dejaron a Israel y se fueron a Moab. El nombre de Naomi significa acerca de placentero, dulce. Y vamos a ver que este es el significado realmente de su nombre y que también es el Señor me ha favorecido. Y los nombres de sus dos hijos era Kelión. Fueron de fertilidad de Betlehem. Y su familia se fue para ir a Moab. Entonces se fueron al Moab y Elimelech murió. Y quedó ella y sus dos hijos. En el verso 4, y tomaron mujeres de las mujeres de Moab, tuvieron dos hijos. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y como ustedes en una nota interesante, en el certificado de nacimiento que iba a ser, acuérdense de Oprah, su nombre tenía que haber sido Oprah, pero en realidad era Orfa. Era un dato interesante. Habitaron allí como 10 años. Entonces murieron también Malón y Kelión. Así la mujer sobrevivió a sus dos hijos y a su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras para regresar del país de Moab porque habían oído que en el país de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándoles pan. Eso significa que la tierra estaba siendo fértil nuevamente, así que pensaba que puedo regresar allá, porque no tiene nada más que le ate a Moab excepto de estas dos nueras. Entonces ella salió del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y emprendieron el camino de regreso a la tierra de Judá. Y Naomi dijo a sus dos nueras, id y volver cada una a la casa de su madre. El Señor sea bondadoso con vosotros como tú lo has hecho con los muertos y conmigo. Eso es mujeres nobles, que ellos se han unido a la familia y tenían unas nueras nobles. Que el Señor, ella continúa orando por ellas, que el Señor os conceda descansar cada una en la casa de su marido. El propósito bíblico para un matrimonio es que debe ser estar en un lugar de descanso. Entonces ella los besó, y ellos alzaron su voz y lloraron. Hay muchas maneras de muerte y una de estas puede ser separación. Y aunque a este punto no podrían comunicarse más, eso era como que murieran. Así que
Ellos levantaron su voz y lloraron. Y ellos le dijeron, seguramente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Naomi dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué irás conmigo? ¿Hay todavía hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Ella se refiere a Deuteronomio 25, que ellos deberían saber. En Israel, la ley del Leveret era que si el hombre moría sin hijos, el hermano del esposo la tomará y se casará con ella para levantar hijos para perpetuar el nombre del cual había muerto, fallecido. Entonces ella asume que ya saben esa ley, pero dice, regresen, volvéis, hijas mías, porque yo estoy demasiado vieja para tener marido. Tal vez ella está probablemente en los 50 y ya ha pasado la edad en la que pueda tener hijos. Así que dice, si dijera que tengo esperanza, si tuviera marido esta noche y tuviera hijos, eso es otro prospecto de que podría. ¿Los esperarías hasta que crecieran? ¿Se abstendrían de tener maridos? No, hijas mías, porque me entristece mucho por vosotros que la mano del Señor ha salido contra mí. Ahora, Naomi, yo pienso que está teniendo una falla en su fe y no la culpo, porque yo también lo he pasado. Y sospecho que muchos de ustedes, incluso ciertamente, van a sentirse de esta manera en este instante, porque Dios nos ha hecho promesas a nosotros, pero sin embargo las circunstancias nos dicen que estas promesas no pueden ser cumplidas. Él le prometió a Abraham que tuviera un hijo y después le dio una mujer estéril. Y ella pasó del año de poder tener un hijo. Pero ¿por qué Dios hará estas cosas? ¿Por qué Él hace promesas que las circunstancias demuestran que esto no puede pasar? Y la pregunta es, lo que falla es que Él no pudiera cumplirlos, en verdad. Nosotros militamos a Dios. El enemigo viene a decir, Dios prometió eso y no puede hacerlo. Y a veces vemos a nuestras circunstancias y concluimos de que Dios nos ha dejado. Y ese retorno de nuestra fe. Pero ¿por qué nos da Dios buenas promesas? ¿Por qué a pesar de las circunstancias se hacen las cosas imposibles? Porque esa es las circunstancias y en esas promesas están la semilla de la fe. ¿Usted lo cree de que Dios lo puede hacerlo? ¿O usted cree, como el enemigo sugiere, de que Dios no lo puede hacer? Cumplir sus promesas con usted. Hermanos, quiero decirles que Dios es el Dios de la resurrección. La muerte no significa nada para Él. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Pero nuestras circunstancias pueden estar en contra de nosotros. Así que Naomi comienza a pensar en eso, que la mano del Señor se ha ido en contra de ella. Pero esperen un momento para que vean lo que este libro nos va a contar acerca de Naomi al final. Lo que Dios está haciendo es mucho mayor de lo que podamos imaginar y es glorioso. Esta es la parte de sufrimiento del Evangelio, pero en estos capítulos veremos lo que la gloria hará con estas circunstancias que parecen opuestas a nosotros. Entonces alzaron la voz y volvieron a llorar, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se aferró a ella. Verso 14. Y ella dijo, he aquí, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Regresa a tu cuñada. ¡Qué horrible! Había otra razón por las cuales los israelitas no estaban de acuerdo con los habitas. Ellos adoraban a Kemosh, era que llevaban a sus hijos y los ponían en el altar de fuego. Es un culto que está acerca de la muerte. Ese no es la manera en que nosotros debemos concebir los hijos. Dios es un Dios de vida. Deberíamos celebrar el nacimiento y no de hacer una cultura de que quiere a muerte. Eso es Kemosh. La cultura. Aquí te dice, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Regresa tras tu cuñada. Pero Ruth dijo en el verso 16, ruégame que no te deje para dejar de seguirte. Ella ama a Naomi, pero ella ha conseguido algo más que quiere seguir. Por donde quiera que vayas, yo iré, y donde tú te alojes, yo me alojaré, y tu pueblo será mi pueblo. ¿Escuchan eso? Eso es del libro de Oseas. ¿Qué es lo que Oseas contó?
Dios llamó al profeta para que se casara con una prostituta. Piensen en eso. ¿Por qué haría tal cosa? Y ella era infiel durante el curso de su matrimonio y sus hijos nacieron al adulterio. Pero su comisión como el profeta es amarla a la santidad. Así que el profeta que le dijo a su hijo que nació del adulterio, él le dijo, el que no ha sido de mi familia será mi familia. Eso es como Dios habla. Nosotros somos llamados de las naciones, nosotros nacimos como hijos de Abraham, pero nosotros heredamos cada promesa por fe. Él es muy claro en su palabra de que Dios es muy claro de que lo está enseñando en este lugar. Regresando a la palabra, porque donde quiera que tú vayas yo iré y a donde tú te alojes y yo me alojaré. Sale del Dios de Kemosh al Dios de la vida. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultado. Estamos comprometidos a morir en el vientre de Adán. Y nosotros traeremos los hijos de Dios. Así que cuando nos podemos en una posición fetal, cuando estamos en la muerte, porque está anticipando un nuevo nacimiento. Y donde tú mueras, yo moriré. Y aquí toma una promesa donde dice, y allí seré sepultada. Y así me haga el Señor y aún más. Si algo que no sea la muerte nos separa de ti, a mí. Aunque Naomi le insiste a ella que regrese, ella se queda. Cuando vio lo que estaba decidida a ella, dejó de hablarle. Y ahora vamos a ver cómo se trata la manera redentiva que está hablando el Señor. Y los dos fueron hasta llegar a Belén. Y aconteció que cuando llegaron a Belén, en realidad no era una ciudad de Belén, sino una villa, porque era más pequeña. Toda la ciudad se alborotó a causa de ellos. Y las mujeres dijeron, ¿es esta Naomi? No la habían visto en más de 20 años. Imagínense la sorpresa que tenían de que se cortaron de ella. Pero ella les dijo, no me llaméis Naomi, que significa dulzura, sino llámame Mara, porque significa amarga, porque el Todopoderoso me ha tratado con mucha amargura. Y la pobre Naomi, por sus circunstancias, se está pensando y ha comprometido su fe, porque el Dios Todopoderoso nunca trata amargamente con su gente. Puede creerlo, puede recibirlo, puede entenderlo, porque Él nunca trata amargamente con sus hijos. Las circunstancias pueden decir otra cosa, pero el Señor trae nuevas circunstancias para poder enseñarnos sus misericordias, si lo podemos creer. El verso 21. Salí lleno y el Señor me ha vuelto a traer vacía a casa. No tiene esposos, no tiene hijos, pero tiene una nuera que es más valiosa. Pero ella ahora no lo puede ver. Nadie puede verlo. Es un momento de total pobreza espiritual para Naomi. Pero quiero que ustedes vean esto. Este nombre está atado a Ruth. Su nombre viene acerca de las personas que tienen problemas por generaciones en contra de los moabitas. Y siempre la van a identificar a Ruth como a moabita. Y cada vez que ellos escuchen, esta es la gente que nació de incesto en la familia de Lot. Pero Ruth, la moabita, regresó con ella, de la cual había regresado de la tierra de Moab. El texto está enfatizando a Moab una y otra vez para dejarnos saber de que ella no estaba a ser aceptada fácilmente. Tal vez ella está en los 20 años, tal vez muy bonita, y van a asumir que ella está suelta, que viene de personas malvadas que no conocían al Señor. Así que llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Es en el tiempo de la primavera. Había un pariente del marido de Noemí, hombre muy rico de la familia de Elimelech. Su nombre era Boz. Boz
Entonces tenía un pariente también. Hay 2 mujeres moabitas en esta historia y 2 hombres israelitas. Una de las mujeres moabitas, Orpa, regresa a sus dioses y no es parte de la gente de Dios. Y Ruth también tiene una fe salvadora. Hay 2 hombres en Israel, en Belén, perdón. Uno tiene voz, que tiene mucha fe en el Señor, y el pariente no tiene tanta fe y va a caer, a morir de la gente de Dios. Pero Dios va a poner a Ruth y vos, no va a saber lo que usted va a hacer el Señor. Pero el principal, aquí, no se trata de dónde viene su raza o de sus antepasados, sino lo que distingue es tener la fe en el Dios de Abraham. Si usted tiene fe en el Dios de Abraham, Pablo le dice, usted tiene cada promesa que fue dada a Abraham, es suya, por la gracia del Señor. Esta era la familia que todavía está en Belén. Entonces Ruth la Moabita dijo a Naomi, por favor, déjame ir al campo y recoger espigas detrás de aquel ante cuyos ojos pueda encontrar favor. Y ella le dijo, ve, hija mía. Entonces Naomi está muy viejita para poder trabajar fuerte en la cosecha. En el sistema de cuidado de Israel, cuidaba solamente para los huérfanos. Era brillante porque los cuidaba de ellos, pero no los daba indignidad de su trabajo. Ellos estaban permitidos a ir al campo para que el dueño de la cosecha del campo podía sembrar, pero tenía que tener unas esquinas redondeadas, pero dependía de su fe, qué tan redonda sería, hasta donde él segaba, para que en otros espacios donde no se estaba segando era donde las personas podían recoger la siega, que eran los huérfanos y las viudas. Era un trabajo muy fuerte, pero suficiente para sostener sus vidas, y esa era la ley. Y Naomi trae esto porque parece que Ruth conocía la ley, así que ella sabía que tenía el derecho para poder ir a esos campos y cosechar. Y ella le dijo, entonces ella se fue y fue a espigar en el campo detrás de los segadores. Y aconteció que llegó a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Amelec. Ella es su pariente. Y este es la coincidencia. A veces nosotros pensamos que en nuestras vidas las cosas son por chance, pero déjeme decirle que no hay nada que sea por chance en nuestras vidas. La providencia del Señor ha traído justamente a la familia de Ahimelech, a Boaz, su pariente, y a su campo. Y él es un hombre que tiene dinero. Y ustedes verán que es tal vez en sus 40 o 50 años de edad. Y aquí, Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, él está a cargo, así que fue a visitarlos. Entonces, el Señor esté con vosotros. Y ellos le respondieron, el Señor te bendiga. ¿Qué tal? Nosotros deberíamos saludarnos como hijos de Dios así. En la base de esto, donde quiera que yo vaya, siempre digo, bendíganlo, que sea bendecido. Es un testimonio. Que Dios te bendiga. Y eso es así, como ellos se saludaban en ese tiempo. El Señor esté con vosotros. Y le respondían, el Señor te bendiga. Que realmente sus segadores creían en la fe también. Entonces Boaz dijo a sus criados que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Entonces el siervo que estaba a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita. Primero, ¿qué es lo que él menciona primero? ¿Moabita? Sí, una bandera roja, ¿verdad? Que volvió con Noemí del país de Moab. Él sale de su camino para dar estas banderas rojas y descripciones acerca de que ella no es digna. Y ella dijo,
ella tenía el derecho para poder ir a cualquier campo, pero en ese día ella fue y lo pidió por permiso. Eso no es maravilloso. Ella tenía el derecho de hacerlo, pero ella en realidad fue ella a pedir permiso para poderlo hacer. Y ella dijo, por favor, déjame espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y ella vino y ha estado desde la mañana hasta ahora, aunque descansó un poco en la casa. Ella ha trabajado fuertemente porque ella tiene que conseguir suficiente grano para 2 personas, no solamente para ella. Entonces vos dijo a Ruth, escucharás, hija mía, ¿no es así? No vayas a espigar a otro campo, ni os vayáis de aquí, sino quedaos cerca de mis doncellas. Ahora, para entender por qué él está haciendo este comentario, usted tiene que entender algo acerca de la ley de violación en Israel. Una mujer joven, atractiva, que estuviera en los campos donde no hay nadie alrededor está en peligro. Y la ley respecta eso. La ley de violación en la ciudad es que si es que ella está siendo asaltada, ella tiene que gritar. Ella puede ser escuchada y alguien puede intervenir. Y eso preserva lo que dice que es su inocencia en esta razón. Pero si está en el campo, ella, aunque ella clamara, porque tal vez no hay alguien que la ayudara, entonces tú asume de que no era inocente, sino que tal vez ella sí que, así es que está en verdad en un peligro. Así que nosotros conocen acerca de los moabitas y qué tan fáciles son ellas. Así que qué tan malvadas ellas eran, así que por eso dice que se quede con las doncellas. Pongan tus ojos en el campo que ellos ciegan y ve tras ellos. ¿No he ordenado a los jóvenes que no os toquen? Déjenme interpretar esto última parte. Es que los muchachos no le faltan el respeto a ella. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe de lo que han sacado los jóvenes. Eso va por encima de la ley de lo que requería para que ella pudiera sacar bebida para tomar. Porque el amor, como usted sabe, va por encima de los requerimientos de la ley. ¿Usted puede entender eso? El amor va por encima de eso. Así que le provee agua gratis. Así que uno de los versos más maravillosos en esta Biblia. Entonces ella cayó sobre sus rostros, se postró en tierra y le dijo, porque he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí, siendo que soy extranjera. Porque he hallado gracia en tus ojos. Puedo decirle a ustedes que este es el mejor verso que yo conozco, uno de los mejores de toda la Biblia. Es un verso para nosotros de que, ¿por qué nosotros hemos encontrado gracia cuando nosotros éramos extranjeros, como Pablo dice? Porque hemos hallado gracias. Porque somos agradecidos de Dios que en su misericordia ha visto por encima de nuestra nacionalidad, raza y nuestros ancestros, o quienes hemos adorado, y nos ha mostrado misericordia sobre nosotros. ¿Pero por qué ha hecho Él eso? Porque esa es una posición que nosotros deberíamos hacer, postrados en nuestra cara y agradeciendo al Señor por su misericordia. La manera como Él se preocupa de ella y como vos se preocupa. Entonces, y respondiendo vos le dijo, me ha sido contado todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido, cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo antes que no conocías. ¿Les parece conocido esto a algo? Me dice cómo ha dejado su padre y su madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo antes que no conocías. ¿Usted se acuerda, Wanda, qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Que dejara su familia y todo lo que conoces y ven conmigo a una tierra que te diga, pero tú no conoces. Él ve y mira que a pesar de su descripción de cómo ella era, ve la fe de Abraham. Y Boaz sabe que es moabita. En realidad es una israelita con esta fe. Así que el Señor
pague tu trabajo y la recompensa completa te será dada por el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Jesús le dijo a Israel, a que él rechazó y que le decía que no son hijos de Israel por su fe. ¿Cuántas veces me he reunido con ustedes como una gallina a sus pollos bajo sus alos, pero como ustedes no? Él utiliza esa imagen divina que como sacó a Israel, la sacó de Egipto. Es una metáfora muy maravillosa, pero va a pasar en los siguientes capítulos y ustedes verán. Siguiente. Entonces ella dijo, hallaré gracia ante tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y has hablado bondadosamente con tu sierva, aunque no soy como una de tus siervas. Vos le dijo a usted habló con usted como hablaba a sus siervas, dice ella, aunque no soy digna de ser llamada así. ¿Ven su humildad? Esa es una mujer muy noble. Pero las circunstancias le han puesto a ella en extrema pobreza y necesidad, y así que es agradecida por cualquier gracia que se le ha sido extendida. ¿No deberíamos ser nosotros de esa manera agradecidos por todo lo que ha hecho el Señor? Que así como nos ha dado su propio Hijo. Así que vos le dijo a la hora de comer, ven acá, come del pan y moja tu pedazo de pan en vinagre. Esto no era requerido por la ley. Entonces ella se sentó junto a los segadores y él le pasó el grano tostado y ella comió y se quedó saciada y se quedó con un poco. Ella dejó un poco porque estaba pensando en Naomi. Así que guarda un poco de su almuerzo para compartir con su suegra. Y cuando ella se levantó para espigar nuevamente, para trabajar en el campo, vos mandó ¿se acuerda? Su piel se volvería súper dura en ese calor del verano. Él ya está sacrificando todo para cuidar de su suegra. Y cuando ella se levantó para espigar, vos mandó a sus jóvenes diciendo, déjanla espigar incluso entre las gavillas y no le hagan reproche. Y después dice nuevamente como su corazón se torna hacia ella. Que también caiga para ella el grano de los manojos y déjala para que ella espigue y no la reprendas. Entonces ella espigó en el campo hasta la tarde y trituró lo que había espigado y fue como ella tenía que separar el grano de la cebada y fue como un efa de cebada. Eso no significa mucho para nosotros, pero en realidad era suficiente como para hacer pan para 10 días. Esa es una extraordinaria extensión del amor de Dios por medio de vos a Naomi. A Ruth. Entonces ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado. Entonces ella sacó y le dio lo que había retenido después de haber estado satisfecha. Compartió lo que había compartido del almuerzo. Y su suegra le dijo, ¿dónde has espigado hoy? Porque era inusual esa cantidad. ¿Y dónde trabajaste? Bendito sea el que se fijó en ti. Ella se dio cuenta que alguien la había tratado excepcional y entonces ella le contó a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el nombre del hombre con quien trabajé hoy es vos. Entonces Noemí sabe ese nombre. Y dijo a su nuera, bendito el Señor. Lo primero que piensa es agradecer al Señor. Su favor ha regresado a ella también. Bendito Señor, a quien no ha abandonado su misericordia para vivir con vivos y muertos. ¿No es interesante esto que menciona a los muertos? Dios no abandona a los pactos que ha hecho, incluso a los que han estado muertos. A lo mejor usted ha orado por un hermano o un pariente que todavía no ha conocido al Señor. ¿Qué tal si usted ha muerto? Dios recuerda esas oraciones. E incluso Dios es fiel a aquellos así que no pierda su esperanza orar por ellos.
Él es un Dios maravilloso y gracia. Y a veces nosotros pensamos y limitamos al Señor en lo que es en este hombre. Y Noemí le dijo, este hombre es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Ruth la moabita dijo, él también me dijo, estarás junto a mis jóvenes hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí, la madre judía, se vuelve un gentle. ¿Lo que significa eso? Se vuelve una casamentera. Y ella comienza a pensar en fe nuevamente. Y le dice a ella, a su nuera, bueno es, hija mía, que salgas con sus doncellas y que no te encuentres en ningún otro campo. A lo mejor estuvo orando por esto mucho antes. Entonces ella se quedó cerca de los jóvenes de Booz para explicar hasta el fin de la siega de la cebada y del trigo, y el trigo que es al final del verano, y ella vivió con su suegra. Esta mujer maravillosa de fe, Ruth la moabita. Dios está maravilloso. Ustedes no van a creer cómo Dios redime todo lo que pasa con estas dos maravillosas mujeres de fe. Noemí y Ruth. Perdón. Continuaremos esto la próxima semana, este libro. Pero quiero que le dé a usted valentía de que Dios no se olvida de las promesas que ha hecho y sus caminos son caminos de paz. Y si nosotros podemos pasar por la dificultad y las circunstancias en fe, Dios enseñará a sí mismo cómo va a ser totalmente fiel. Así que Dios, te agradecemos el día de hoy que nos des la fe para creer, incluso cuando los días son oscuros. Y creemos en el Dios de la luz, de que es fiel a los vivos y a los muertos. Amén. Podemos agradecer al Dr. Gage por una palabra tan extraordinaria, animada, de que Dios está moviendo y que Dios está con nosotros y quién estará contra nosotros. En verdad, familia, incluso en lo que estemos pasando, en una temporada como Noemí estuvo pasando, Dios está trabajando con nosotros, mandando a un siervo y también a Boaz y a Ruth para darnos valentía y a Noemí para regresar a la fe completa. Qué maravillosa historia para compartir con nosotros. Así que puede levantarse. Ahora para cerrar el servicio en oración, si usted puede, toque la mano de su compañero al lado y vamos a enseñar como un cuerpo en el trono de gracia. Padre, te agradecemos el día de hoy por nuestro recordatorio de que tú estás siempre con nosotros, de que tú no nos dejas, nos abandonas. Y a pesar de las dificultades, aunque pensamos que estás distante, la verdad es que tú estás cerca de nosotros, dando luz, nuevos testimonios, Señor. Incluso este testimonio estamos diciendo que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Y te agradecemos, Señor, por esto. Te agradecemos por la palabra de aliento, Señor, que tuvimos hoy. Y solamente es tu palabra, es la que nosotros nos deja saber que tú eres fiel con nosotros por siempre y para siempre. Así que como iglesia nos vamos delante de ti, Señor, y oramos para la visión y la misión que has puesto sobre tu hijo, Dr. Gage. Narración expositiva y enseñar y equipar lo que tú estás poniendo sobre él, Señor, para enseñar a pastores futuros para seguir tu reino aquí en la tierra, Señor. Bendícelo, Señor, para que tú vayas delante de él y que le des las fuerzas de que tu visión y tu visión que está sobre él, en su corazón, que sea para producir mucho fruto en tu tiempo, Señor. Ahora oro para que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor mire con grande agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos y todos los hijos de Dios dicen amén.
Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. También puede llamar a nuestra línea de oración al 218-300-PRAY, es decir, 218-300-7729. Hay muchos eventos emocionantes que suceden en CRCC. Aquí hay algunos, como siempre, y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org. Síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.